bendiga, mis hermanos. Sean bienvenidos a nuestra nueva clase de escuela bíblica en cuarentena. El día de hoy comenzaremos a revisar una sección que es bastante larga de estudio, ya que veremos los capítulos del 18 al 25 bajo el título de la vida en el nuevo reino. Hoy específicamente estudiaremos los capítulos 18 al 23. Les invito entonces a ver nuestra videoclase del día de hoy. Continuaremos con nuestro estudio del libro de Mateo con una nueva sección, la vida en el nuevo reino, donde estudiaremos los capítulos 18 al 25. Aunque los próximos capítulos no parecen avanzar en la dirección del movimiento de los acontecimientos de este evangelio, sí nos dan respuestas que quedaron pendientes respecto a la continuidad del reino. Podemos ahora ver que el nuevo nacimiento constituye algo esencial para entrar en el reino. En los capítulos 18 al 25 del Evangelio de Mateo, Jesús presenta imágenes concretas de cómo es la vida en el reino de Dios. Capítulo 18. Acá nos presenta algunos temas. El primero de ellos es un niño como lección objetiva, versículo 1 al 5. Ante la pregunta de quién es el mayor en el reino de los cielos, Jesús afirma que ellos no están tras riquezas materiales. Lo más importante era ganar el reino. Les propone como ejemplo un niño, enfatizando en la necesidad de nacer de nuevo, de tener una vida nueva. Luego está la parábola de la oveja perdida en el versículo 10 al 14. Esta parábola es diferente a la oveja perdida que nos presenta Lucas en su capítulo 15. La palabra clave de esta parábola es salvar. En Lucas 15 el énfasis recae sobre el hecho de encontrar lo perdido, y aquí en Mateo 18 en salvar lo que se había perdido. Vamos a detenernos en el capítulo 18 en la resolución de conflictos, según nos presenta Mateo 18, 15 al 35. En este pasaje Jesús nos da una pauta para tratar con alguien que nos ha hecho daño. No se nos propone buscar venganza, en cambio expone un proceso que comienza con buscar la reconciliación uno a uno. El perjudicado, dice la Escritura, es el que se acerca. Hay personas a quienes le agrada echar tierra sobre un problema y ocultarlo. Esa no es la manera de tratar tales situaciones. Si surge un conflicto entre dos creyentes, debería resolverse de una forma afable, pacífica y tranquila. Si las personas implicadas no pueden solucionarlo, habría que pedir ayuda de un grupo, y si éste no pudiese lograr un acuerdo, el último recurso sería someter el problema a la iglesia como autoridad final. La bienaventuranza acá es la humildad, que implica poner a un lado la autojustificación, tanto como para expresarse de manera respetuosa y objetiva frente a quien lo ha herido y estar dispuesto a escuchar la perspectiva de este. Lucas 18:15. Esto no significa someterse a abusos, sino estar dispuesto a aceptar la posibilidad de que en su percepción no es universal. Cuando esto ocurre, la única solución eficaz es que aquellos en conflicto hablen directamente y que no se quejen con otras personas. Señalar la falta es una acción recíproca. También debemos estar dispuestos a escuchar las faltas que nos señalan a nosotros. Escuchar en estos 3 versículos es mencionado por Jesús 4 veces, por lo tanto es un aspecto crucial para poder resolver conflictos. Es necesario luchar por la paz y perdonar hasta el límite, versículo 22, así como Dios lo hizo por nosotros, lo cual es ejemplificado en la parábola del deudor perdonado en el versículo 23 al 25. El Señor perdonó nuestras ofensas. ¿No podemos hacer lo mismo con nuestros hermanos? Luego pasamos al capítulo 19. Los temas que nos presenta acá son que Jesús entró en Judea, proclamó la norma del reino para el matrimonio y los únicos motivos para el divorcio, el cual era el adulterio, versículo 1 al 12. Enseñó el cuidado que se debe tener con los pequeños cuando bendijo a los niños en el versículo 13 al 15. Se encontró con un joven rico en el versículo 16 al 30 y estableció a los apóstoles en su posición para el próximo reino. La recompensa para aquellos que Dios ha salvado y que se han sacrificado por Jesús es estar con Él por la eternidad, versículo 27 al 30. Jesús entró nuevamente en Judea al dirigirse por última vez hacia Jerusalén antes de su crucifixión. Había una intención definida en todo lo que hacía y decía.
Nos detendremos acá en la historia del joven rico, Mateos 19, 16 al 30. El problema del dinero que discutimos en Mateo 6 vuelve a aparecer en la historia del joven rico, que se acercó a Jesús y preguntó: ¿qué haré para obtener la vida eterna? Jesús le responde que debe guardar los mandamientos, y él contesta que lo ha hecho. Un elemento distintivo en la narrativa de Mateo es que después el joven le pregunta a Jesús: ¿qué me falta todavía? Esta pregunta demuestra que tiene un conocimiento. Podemos hacer cualquier cosa que parezca buena, pero en el fondo sabemos que algo nos falta. Jesús responde: ve y vende todo lo que posees y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Versículo 21. El joven no preguntó cómo podía obtener la salvación, más bien cómo podía asegurar su entrada en el reino mesiánico. Quería saber qué buena obra mostraría que él era justo, calificándole así para ingresar al reino, creyendo que el reino se obtenía por merecimiento. En los 4 evangelios podemos ver que Jesús no le pidió a todos sus seguidores que renunciaran a sus posesiones. No todas las personas están agobiadas por sus posesiones como este hombre. En su caso, el desafío era radical debido a su fuerte apego a la riqueza. Mateo 19, 21. Dios sabe exactamente lo que hay en nuestros corazones, lo que es necesario mientras le servimos. Fue pues su dinero lo que le mantuvo alejado del Señor Jesucristo. ¿Dónde está nuestro corazón? Nuestro corazón está en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestro rendimiento de habilidades. Estas son cosas buenas, son regalos de Dios, pero son secundarios respecto a buscar primeramente el reino de Dios. Mateo 6, 33. Y una relación correcta, o sea, justa con Dios y otras personas, es que seamos desprendidos. Por eso sostenemos nuestra riqueza y nuestro trabajo con las manos abiertas, no sea que como el joven rico terminemos apartándonos con tristeza de Dios. Sostenemos nuestras riquezas y nuestro trabajo con las manos abiertas, no sea que como el joven rico terminemos apartándonos con tristeza de Dios. Él debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Capítulo 20. El tema que nos presenta acá es la parábola de los obreros de la viña. En el versículo 1 al 16, Jesús anuncia la cercanía de su muerte por cuarta y quinta vez. Versículos 17 y 19. Muestra a la madre de Jacobo y de Juan que pedía para sus hijos un lugar a la derecha y a la izquierda de Jesús en el reino. Versículos 20 al 23. Jesús sana a 2 ciegos que estaban junto al camino, versículo 29 al 34. Estos reconocieron que Jesús era el Hijo de David y Él les concedió lo que con sus labios pidieron. Nos detendremos acá en la historia de los trabajadores de la viña, versículo 1 al 16. Es una continuación de la declaración de Jesús sobre la recompensa. Continúa la discusión acerca de aquellos a quienes le pertenece el reino. Esta parábola se encuentra únicamente en el Evangelio de Mateo y se trata de un dueño de una villa que contrata a unos jornaleros en diferentes momentos del día. Los que fueron contratados a las 6 de la mañana trabajan todo el día y los que fueron contratados a las 5 de la tarde solamente trabajan 1 hora. Sin embargo, el dueño de la viña le paga a todos el salario del día completo, un denario. Él se asegura de que todos sepan que están recibiendo el mismo pago, a pesar de que trabajaron durante una cantidad de horas diferentes. No es sorprendente que aquellos que fueron contratados primero se quejen de que trabajaron más y no ganaron más dinero que los que comenzaron a trabajar en la tarde. Jesús no proporciona una interpretación específica, por lo cual los eruditos han hecho muchas. La entrada en el reino de los cielos no se gana por nuestro trabajo o acción, sino por la generosidad de Dios. Esta parábola establece el principio de la entrega de la recompensa. La fidelidad hacia la tarea, más que la cantidad de trabajo realizado o que su naturaleza espectacular, rigen la entrega de los premios. Luego nos habla del liderazgo del siervo, versículo 20 al 28.
A pesar de esta parábola de la gracia y generosidad de Dios, y a pesar de escuchar que Jesús dice 2 veces que el primero será el último y el último primero, los discípulos siguen sin entender la idea. La madre de Jacobo y Juan le pide a Jesús que le conceda a sus 2 hijos los sitios más prominentes en el reino venidero. Los hombres estaban allí, Jesús se dirige a ellos y le pregunta: ¿podéis beber de la copa que yo voy a beber? Y a lo que ellos respondieron: podemos. Cuando los otros 10 discípulos escucharon esto, se enojaron. Jesús aprovecha esta oportunidad para objetar sus ideas acerca del protagonismo. El verdadero liderazgo se encuentra en servir a otros. Significa que realizamos todo nuestro trabajo con la intención de servir a Dios. Versículos 25 al 28. El siervo es una persona que reconoce su pobreza espiritual, Mateo 5:3, y ejerce el poder bajo el control de Dios, Mateo 5:5, para mantener relaciones correctas. El líder siervo se disculpa de sus errores, Mateo 5:4, muestra misericordia cuando otros faltan, Mateo 5:7, fomenta la paz cuando es posible, Mateo 5:9, y soporta las críticas inmerecidas por servir a la obra, Mateo 5:10. Con integridad, Mateo 5:8. Jesús establece el patrón por medio de sus propias acciones a nuestro favor, Mateo 20:28. Por tanto, demostramos que somos seguidores de Cristo al seguir el ejemplo de servicio de Jesús. Así pasamos al capítulo 21. Jesús entró oficialmente a Jerusalén, versículo 1 al 11, limpió el templo, versículo 12 al 17, maldijo la higuera estéril, versículo 18 al 22. Y cuando fue desafiado por los principales sacerdotes y los ancianos, les condenó por medio de parábola de los 2 hijos y los hacendados cuyos labradores mataron a su hijo, versículo 23 al 46. La narración vuelve a colocar el movimiento de la acción enfáticamente en el centro de atención en Jesús. Jesús llegó a Jerusalén desempeñando un nuevo papel. Hasta aquí él había entrado a la ciudad directamente, pero en este momento insistió en sus derechos como rey ante la ciudad del rey. ¿Cómo lo vemos esto? Primero que nada, en la llamada entrada triunfal, en el versículo 1 al 11. El Señor hizo los preparativos para entrar a Jerusalén cumpliendo con las profecías del Antiguo Testamento. Zacarías 9:9 dice: regocíjate sobremanera, hija de Sidón, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde y montado en un asno. Este pequeño animal fue montado por reyes. El asno es un animal de paz, contrariamente al caballo, considerado un animal de guerra. Cuando Jesús entró en Jerusalén sentado sobre este pequeño y pacífico animal, se estaba ofreciendo a sí mismo como rey. Se muestra al pueblo recibiéndole con regocijo y exaltándolo como el Hijo de David, el venido en su nombre, y proclaman: Hosana, bendito el que viene en el nombre de Dios. Hosana significa salva, Señor, sálvanos, Señor. Versículos 6 al 9. Nuestro Señor estaba presionando por última vez a los habitantes de Jerusalén para que le consideraran como rey, consideraran sus derechos reales. Pero vemos que este reconocimiento no fue real porque días después pedían su crucifixión. También la condenación que muestra hacia los líderes religiosos se muestra a través de 2 parábolas que revisaremos ahora. La primera es la parábola de los 2 hijos, que la encontramos en el versículo 28 al 41. La parábola de los 2 hijos se trata de 2 hermanos a quienes su padre les pide que vayan a trabajar en la viña. Uno de ellos responde que lo hará, pero no lo hace. El otro, en cambio, dice que no irá, pero termina trabajando todo el día en la viña. Entonces Jesús pregunta: ¿cuál de los 2 hijos hizo la voluntad del padre? La respuesta es clara: el que en efecto fue a trabajar, aunque inicialmente se rehusara a hacerlo. Esta parábola es la continuación de las historias anteriores de Mateo acerca de las personas que en realidad son parte del reino de Dios.
Jesús le dice a los líderes religiosos en la audiencia: los recaudadores de impuestos y las rameras entrarán en el reino de Dios antes que vosotros. Versículo 31. Las personas que parecen menos religiosas entrarán en el reino de Dios antes que los líderes religiosos, porque a fin de cuentas ellos son los que hacen la voluntad de Dios. Las acciones son más fuertes que las palabras. Para poder entrar en el reino, nosotros debemos obedecer al Señor, hacer su voluntad. La segunda parábola que nos cuenta es la de los labradores malvados, Mateo 21, 33 al 41. Justo después encontramos la parábola de los labradores malvados, la cual ocurre en un lugar de trabajo, concretamente en una viña. Sin embargo, Jesús aclara que no estaba hablando acerca de la administración de una viña, sino de ser rechazado y de su muerte venidera por incitación de las autoridades religiosas judías de la época, Mateo 21 al 45. Esta fue la parábola más directa e intencionada que nuestro Señor había presentado hasta ese momento. Fue su advertencia final a los líderes religiosos. Cuando les dijo la frase «finalmente envió a su hijo», era él mismo, el hijo, el que estaba ante ellos pronunciando estas palabras. ¿Qué iban a hacer ellos con el Hijo de Dios? Porque en ese preciso instante les estaba diciendo los que había en sus corazones, que ellos lo matarían, así como habían matado a los anteriores enviados, que eran los profetas, también matarían al Hijo. La frase final de que el reino de los cielos le sería quitado y entregado a una nación que produjera fruto, significa que el reino de Dios era quitado de los judíos y dado a la iglesia, a los gentiles. Llegamos así al capítulo 22. Los temas que presentan en que Jesús pronunció la parábola del banquete de bodas del hijo del rey del versículo 1 al 14. Jesús respondió, hizo callar a los herodianos, a los saduceos y a los fariseos en el versículo 14 al 34. Este capítulo continúa con el conflicto verbal que el Señor estaba manteniendo con los adversarios. Nos vamos a detener acá en el gran mandamiento. Tiene un gran alcance. Mateos 22 del 34 al 40. Los líderes judíos de la época de Jesús a menudo discutían por causa de la importancia relativa a los mandamientos. La perspectiva de algunos era que debían guardar el Sabbat, que era el mandamiento más importante. Otros pensaban que el más importante era la circuncisión. Otros habían creído que el mandamiento más importante se encuentra en Deuteronomio 6:5. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Así que cuando un hombre le pide a Jesús que opine sobre la pregunta ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Versículo 36, le pudo estar pidiendo a Jesús que escogiera un bando en un debate que ya era contencioso. Buscaban hacerle caer. Pero Jesús se sumerge en una nueva área de conocimiento a responder no solo cuál era el mandamiento más grande, sino la forma en que las personas pueden cumplir. Le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y luego agrega un segundo mandamiento de Levíticos 19:18, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús une el segundo con el primero diciendo que es semejante. A través de la lógica de Jesús, amar a Dios está ligado de forma inseparable con amar a las demás personas. Juan hace eco de esta afirmación cuando dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Primera de Juan 4:20. Sin embargo, Jesús no solo ordena que amemos a otro, sino que los amemos como nos amamos a nosotros mismos. Todo nuestro trabajo tiene el potencial de servir y por tanto amar a nuestro prójimo. Para amar al prójimo como usted mismo puede que requiera tomar riesgos que con seguridad tomaríamos para beneficiar nuestros propios objetivos, pero que parecen amenazantes cuando los tomamos solo para el beneficio de alguien más. En realidad es un estándar alto y tal vez es por eso que Jesús integra amarás a tu prójimo como a ti mismo.
con amarás al Señor como el gran mandamiento. Y eso fue lo que hizo Jesús. Amó tanto a los hombres que entregó su vida. Ese es el modelo de amor que nos pide Jesús. Y llegamos a nuestro último capítulo de hoy, que es el capítulo 23. Los temas que nos presenta acá es que Jesús advirtió a la multitud contra los escribas y fariseos, contra quienes pronunció grandes advertencias en el versículo 1 al 36. Y luego nos muestra que Jesús lloró ante Jerusalén en el versículo 37 al 39. Este capítulo marca el fin del enfrentamiento entre el Señor Jesús y los dirigentes religiosos. El Señor advirtió a las multitudes sobre ellos y luego lo denunció en términos inequívocos. Nunca pronunciaron los labios del Señor palabras tan punzantes para la condenación implacable. Nos detendremos acá cuando Jesús llora ante Jerusalén, versículo 37 al 39. Jerusalén le había rechazado en aquella llamada entrada triunfal y ahora él estaba rechazando a Jerusalén, versículo 37 al 38, pero estaba llorando sobre esa ciudad. Él les había denunciado, pero también les amaba realmente. Y sabiendo el juicio que debía venir, lloró. Él se estaba encaminando hacia la cruz, les estaba dejando a los suyos la certeza de que regresaría y que el regreso sería entonces su verdadera entrada triunfal. Evidentemente el reino iba a ser diferido. Él les dijo a sus discípulos que establecería su reino sobre la tierra en aquel tiempo, pero que vendría otra vez para hacerlo. Los apóstoles estaban sorprendidos y decepcionados con el aplazamiento, así que se dirigieron a él para formularle 3 preguntas, las que revisaremos la próxima clase. Amén, mis hermanos, hemos concluido nuestra videoclase de hoy. Espero que haya sido de mucha bendición para sus vidas y ahora vamos a contestar en estos 10 minutos nuestras preguntas sobre las cuales estaremos conversando en nuestra videollamada, donde compartiremos nuestras reflexiones, donde nos exhortaremos los unos a los otros. Entonces, eso es todo por esta semana y nos vemos la próxima clase si así Dios lo quiere. Bendiciones.